En este punto, dentro de las secuelas, precuelas, spin-offs, reboots, expansiones, subboots y cualquier término que se utilice para mantener viva a una franquicia, a los espectadores ya no nos sorprende si eso conlleva que la estructura de una película no tenga ningún tipo de sentido. Y no es por empezar a tirar referencias, sino de que al entrar a la sala de cine, uno lo que más quiere es entretenerse y sentir que no perdió el tiempo. Dos simples cosas. Y con el Monsterverse, al menos el espectador siempre va a tener en la mente preguntas como ¿cómo rayos seguimos la continuidad de estas historias para tener más enfrentamientos, peleas o uniones épicas? Algo para mantenerlo vivo. Bueno, te sorprenderías de lo que se pueden inventar para que eso pase. Así que bienvenidos cinefilos, seriéfilos y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una review más de este canal. Y antes de empezar en lo que podría ser perfectamente la celebración de los 10 años del verdadero universo cinematográfico del Monsterverse, yo te quiero preguntar, para la caja de comentarios, ¿cuál es tu película favorita de estas que sí tienen una correlación entre sí? Cualquiera que sea tu opinión, yo estaré leyendo y respondiendo, como siempre, en la caja de comentarios. Dirigida por Adam Wingard, mismo director que nos trajo la precuela de este film, Godzilla contra Kong, y que sí, directamente nos llevará a los sucesos que pasarán después de esa épica pelea en la Tierra que vimos entre ambos titanes. En esta ocasión, con un planeta otra vez reconstruido y con unos humanos ya acostumbrados a que Godzilla sea casi como que su defensor cada que hay una amenaza. Así que sí, el rey de los monstruos ya hasta tiene su camita. Mientras que King Kong permanece y nos cuentan un poquito nada más de cómo es más triste su vida estando él solo en la Tierra Hueca. Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana. Y a ver, primero que nada, ¿de qué team eres? ¿De los que prefieres ver mucha acción y que las historias de los humanos pasen a segundo plano, o del que prefiere que tengan un mejor desarrollo los personajes y que los titanes solo sean un medio? Porque me da a mí que en esta película solo un bando es el que sale beneficiado. En Godzilla y Kong, con la base planteada de la sociedad teniendo, al parecer, todo bajo control, se tenía que crear de alguna manera una amenaza que haga que estos dos titanes se junten, a algo que parece simplemente, conforme el film avance, una excusa barata del guión, para que simplemente vaya y haya más acción en la pantalla. Y es que sí, a pesar de que es raro ver a Godzilla haciendo equipo, este film cumple muy bien con sus dos géneros, acción y ciencia ficción, en donde veremos cómo rápidamente Kong sufre las consecuencias de tener caries por no cuidarse sus dientes. Más allá de eso, hay partes, como era de esperarse, en la Tierra Hueca que aún no han sido inexploradas. Hasta ahí todo bien para que se pueda desarrollar una subtrama. Y veamos nuevas criaturas, entre ellas Scar, el villano de esta entrega, al que por fin podrá salir a la superficie porque sí, porque se le dio la gana. Ahora parece que solamente estaba esperando a que Kong cubra su escondite. Y ahora, más allá de que sí, tenemos una buena dosis de acción para entretenerte más del 90% de la película, y además de que el balance entre la comedia y los momentos que aportan a la trama me parece adecuado, hay que ser sinceros en que la película es un desastre en su construcción interna. Si bien tenemos una alianza asegurada entre dos titanes para enfrentarse a un rival de la Tierra Hueca que tiene más en común con Kong que el meter a Godzilla a la fuerza, que sí, es meterlo literalmente a la fuerza. Existen dos paralelismos de preparación para la batalla final mega predecibles, en lo que significa darles un desarrollo adecuado a cada uno de nuestros titanes favoritos para enfrentar a Scar. Y me estoy yendo directamente y rápidamente a explicar eso, porque la película no es más que eso, una historia de cómo Kong, porque si lo vamos a ver en general, esto parece más una historia de Kong o una película de Kong en donde simplemente Godzilla es un aliado. Y precisamente la película trata de mostrar una dualidad
que no se mezcla para nada bien en cuanto a la relación humano-monstruo, los cuales, los monstruos, simplemente desarrollan su propia historia. Kong, explorando la Tierra Hueca, se encuentra con otros de su misma especie y se ilusiona porque por fin podrá terminar con su soledad, pero no resulta ser más que una banda de criminales súbditos de Scar, de los que destaca este mini Kong. Como es pillo ese changuillo. E intenta pelear hasta de tú a tú con Kong, pero al descubrir que es imposible vencerle por sí mismo, lo trata de engañar en diferentes pruebas mientras asegura que lo llevará con los de su especie. Sin embargo, Kong, al ser más inteligente y fuerte, y con corazón bondadoso, aparte de usarlo como látigo, caminan entre esta especie de mostrar paternidad e intentar de llegar a conocer qué es lo que pasa con los de su especie y quién es el titán que está al mando. Así es su ascenso de Kong hasta llegar a tener un encuentro con Scar y Shimu. Shimu, personaje totalmente desaprovechado, siendo así la llegada a esta batalla que da vida a este famoso meme. Mientras que Godzilla simplemente es una mezcla de... Siento que un problema está cerca, me voy a recargar. Y las escenas de él son en plan... Godzilla está en Italia, destruyendo todo, ¿qué le pasa? Godzilla está ahora en Francia, está comiendo reactores nucleares. Godzilla está en la Antártida, está peleando con una serpiente gigante. Ahora se está recargando con un poder rosa. Puede ser, alcanzó una nueva fase, pero ¿por qué? Y bueno, así hasta que llega Kong por él. Mira, justamente hay un comentario que hizo el director sobre este film que creo que me gustaría puntualizar porque define muy bien lo que es esta película. La última película en la superficie parece una película en la que todo está revuelto. Luchamos por todo el mundo. Hacemos todas estas cosas locas. Pero todavía queda mucho por hacer. Esas películas pueden sostenerse con los titanes, los monstruos, como puntos de vista, dijo Wingard, el director de ambos films. Y es que sí, cruzando el punto en el que los humanos tienen una razón también bastante rara de regresar a la Tierra Hueca y de que simplemente es por intuición y corazonada, para así monitorear también a Kong con su nuevo diente de plata, tal artista que es, además de ver lo que pasó con un puesto de avanzada que fue acribillado por una misteriosa criatura. Al pasar ese umbral, la mayor parte del film es vista desde la perspectiva de los monstruos, cuando el conflicto está desatado. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que el objetivo de Scar es acabar con Kong y tanto Kong como Godzilla tienen sus nuevos power-ups, podemos ver un film que literalmente se desprende del aspecto humano y los pasa a segundo plano. Ni siquiera un titán sorpresa como lo es Mothra, que parece sacado de la manga, aporta mucho a este film. Si bien se mantiene un guiño a lo que podría ser el Mothra de Toho y su relación con las hadas, mostrando una mega evolución tal cual si fuera un Pokémon, convenientemente se nota que son argumentos inexplicables y rápidos como conexión para definir lo siguiente, y que junto a los humanos, que solo están para explicar las cosas ya que los monstruos solo gritan, terminan siendo aspectos que sí manchan a este film. No te voy a negar que aún así en las escenas que aún no voy a dar spoilers como tal, pero en esa batalla final en donde literal pareciera que Kong y Godzilla ya son mejores amigos, sí, como en las escenas que se vio en el tráiler, sí llegan a caer esas secuencias en lo inverosímil y ridículo de que ay no más, pero te da risa. Te diviertes, es entretenido. Y creo que en parte el film se desata y cruza ese umbral, incluso advirtiendo al espectador de que no harán falta muchos diálogos, sino que esto se convertirá por un gran momento del film en lenguaje de Monsterverse. Y si bien Scar tiene buenas escenas como villano, a mí no me parece que se sintiera como una gran amenaza para tener que llamar a ambos juntos, con un power-up encima y con la ayuda de otro tercer titán. Es la única manera de que ambos se unieran y que va ligado al único concepto humano del que el film se agarra con las uñas y que lo retoma desde Kong Skull Island, la mejor película del Monsterverse para muchos, creo que me incluye. O bien la parte anterior de Kong contra Godzilla, como es el pueblo del que proviene Gia, quien es la humana protagonista de esta historia, y que contrasta muy bien con cómo, por ejemplo, vemos una historia de paternidad por parte de Kong y con Gia ese duelo por pertenecer a un sitio,
sitio que encuentra a través y gracias a su relación explorada en parte de maternidad con Jenny Andrews, siendo así que en ese aspecto de humanos conocemos una nueva cultura, una civilización dentro de la Tierra Hueca que simplemente sirve para que nos apuremos en construir la batalla final. Como Nexo. Simplemente es eso, un film que se puede definir como un gran fanservice que te va a entretener. De cómo el mundo de los monstruos puede ser protagonista también, sacrificando un poco, sí, la lógica, y a pesar de que el CGI no estuvo mal para un presupuesto como lo de este film, y que hizo que las batallas sean disfrutables para toda clase de fanáticos, hay escenas que involucran al medio por el que Godzilla y Kong se reúnen o pelean cada quien con una distinta amenaza que las termina hacer viendo medio raras. No porque el CGI esté mal, repito, sino porque es demasiado raro que un titán que solo quiere pelear haga este tipo de cosas. O sea que es como verlos pelear, no tanto así como en esa escena, pero sí mega flexibles y a full power. Aunque eso sí, nunca dejará de ser épico ver a Godzilla lanzar su rayo atómico. Y en este caso, a Kong verlo utilizar su power up, con un retroceso en cuanto a buscar una historia equilibrada y un poder del guión impresionante. Godzilla y Kong es un frenesí de acción que sacrifica su estructura interna por dar un espectáculo cuerpo a cuerpo, que le da el foco principal a los titanes, contando cómo es una super batalla entre ellos sin la intervención de un benefactor humano. Más allá de decir que pudimos ver a Kong con el guantelete del infinito y a Godzilla en una especie de Super Saiyajin, hay que decir que Minus One, que yo sé que no es del Monsterverse, la vara muy alta. Pero si no nos ponemos muy exigentes de acuerdo a estos géneros, este es un film con el que se puede pasar un buen rato porque, repito, es un fan service. Así que por eso, mi querido fanático del Monsterverse, a este film, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, yo por eso le doy 2,5 estrellas como calificación personal, y es... creo que era para acá, ¿verdad? O para acá, no recuerdo, pero bueno, es entretenido plus. What is that?